Hola amantes del básquet, hoy os traigo un nuevo análisis, un videoanálisis de Lonzo Ball. Más bien es un scouting de su juego, cómo juega este jugador, para que no solo os tengáis que aprender cómo juega por base de highlight, porque no es lo mismo. Pues vengo a destacaros las facetas principales de su juego, tanto las ventajas positivas como las debilidades de este tipo, o de este jugador. Vamos a empezar. Ya os acordáis que lo hicimos también con Markelle Fultz y lo intentaré hacer pues con bastantes jugadores, todos los que pueda, hasta que llegue la Summer League, que ya empezaremos a poder verlo pues cómo juegan realmente, ¿vale? Como veis, hoy me estreno con gorrita. Tocaba gorrita, la tenía siempre ahí y hoy me la pongo porque tengo mucho swag. Y encima, mira, señores, del libro de la selva. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Bueno, ahora sí vamos con lo serio y vamos a hablar de los números de Lonzo Ball, que son bastante buenos. 14,6 puntos, 6 rebotes, 7,6 asistencias, 1,8 robos, 2,5 pérdidas, 41% en triples y 55% en tiros de campo en 35 minutos de este jugador, que pues promete mucho. Se le compara con Jason Kidd, se le compara ya a niveles máximos de lo que puede llegar a ser este tipo de jugador con Magic Johnson. Hay algunas dudas físicas, sobre todo porque pese a que su físico es una cualidad, también su físico, y hablo de atleticismo, pues es más una deficiencia bastante grande. Pero aparte de esas dudas, es un playmaker como la copa de un pino, que no dudo que va a llegar a la NBA prácticamente rozando las 10 asistencias. Así que vamos a empezar con las ventajas de Lonzo Ball. Y empezamos hablando pues de el físico, como no, ya lo anticipaba, porque casi todos los top 10 prácticamente actuales de cualquier draft, pues físicamente tienen que tener alguna cosa destacada: envergadura, atlético, o en este caso altura. Es un base de 6,6 pies con una envergadura impresionante, que entre otras cosas pues le ayuda a acabar por el aro, por encima del aro, muchísimo para ser un base. Más cosas a destacar de este jugador y que aporta a su físico, pues eso le permite tener una poderosa penetración en línea recta bestial. O sea, ¿a qué me refiero con línea recta? Pues cuando penetras de golpe, es muy explosivo en ese sentido, aunque no lo parezca, y es muy rápido también. Eso se lo aporta su propio físico, y hace esta jugada en un 73% de las veces. Cuando hace esta jugada acaba en mate, o sea que es una salvajada en ese sentido, porque normalmente es raro ver a un jugador, a un base, acabar en mate. Los que son así pues suelen ser más Derrick Rose, Russell Westbrook, o incluso algún John Wall, por ese rollo y ese tipo de atleticismo, y este no lo tiene y lo hace igualmente. Más cosas que le proporciona su físico: ser un gran defensor. ¿Cómo defiende? Porque obviamente no aguanta por corpulencia, no aguanta el contacto, pero es muy bueno defendiendo, sin embargo, porque aguanta muy bien al defensor por piernas, y sobre todo lo que le ayuda es su envergadura a llegar a los robos y a los tapones. Eso, además de juntarse con la IQ que tiene, que es increíble la de este jugador, pues tiene la mezcla perfecta para hacer robos y tapones en cualquier ayuda a sus compañeros. Huele la sangre y las debilidades del rival, tanto en ataque como en defensa, y a por ellas. Más cosas a destacar. Ahora ya dejando atrás el físico, la segunda faceta que más destaca es su juego en transición. ¿A qué me refiero con esto? Pues al contraataque. Bueno, no solo al contraataque, sino al intentar que no se acabe defendiendo en 5, que pillar las defensas todavía desconfiguradas. ¿Por qué? Esto es muy importante en su juego, porque en el juego estático ya veremos que tiene sus pequeñas trabas. Anota y asiste en transición de cualquier forma, tanto pase como canasta es capaz de hacerlo. Siempre eso sí, con el pase en la cabeza, porque la coge del rebote y ya está buscando el pase de quarterback al otro lado. Increíble. Hace a sus compañeros que corran los contraataques, vamos, y que vivan en agobio constante, porque les hace correr. Es un jugador que les obliga a correr. Si tú tienes a Lonzo de base, tus jugadores, alaeros, escoltas, incluso los pivos, tienen que correr, si no, no van a funcionar. Ese equipo no va a funcionar. Pues lo consigue, lo intenta, y además saca mucho partido de esto.
Más cosas, es muy bueno en la pista abierta, como estamos diciendo, en transición. Es el 30% de su ataque, 30% de su rating ofensivo viene del juego en pista abierta, o sea, sin dejar que se cierren las defensas. Toma extremadamente rápidas las decisiones, y eso pues claro, en un jugador que es capaz de atacar tan rápido, pues es buenísimo, porque falla muy poco y pierde de hecho muy pocos balones con respecto, por ejemplo, a Full. Más cositas, es el número 1 en rating ofensivo de la NCAA, y además es el mejor juego rápido. Parece increíble, estando Fox, incluso Full, estando otros, o Dennis Smith sobre todo, que es más cabra loca. Pues este tío es el que más efectivo es en el juego al contraataque realmente. No solo al contraataque, sino al estilo Warrior, correr y tener muchas posesiones. Así juegan los equipos de Lonzo Ball, y pues es una cosa muy buena porque es un base adaptado al nuevo juego, al nuevo baloncesto de esta época. Vamos con más cosas que destacan, y estas son muy importantes porque son más que nada de mentalidad, ¿vale? Es el instinto, la mentalidad ganadora y el IQ baloncestístico. Su cabeza, en general. Es muy maduro para los 19 años que tiene, algo que no se suele ver en un tipo pues con tantos egos como llegan, y más teniendo padre como LaVar Ball que ensucia la mente. Gran líder y con mucha capacidad de comeback. ¿Qué me refiero con esto? Que aunque vayan perdiendo de 20, si tienes a Lonzo en la pista es más fácil remontar que si tienes a otro tipo de base que se hunda, ¿no? Que se venga abajo o tal. Por ejemplo, Kevin Durant pecaba mucho de lo contrario que esto. Era un jugador que siempre le tenían pues en exposición, que cuando iba atrás en el marcador, o que cuando tenía una eliminatoria en playoff en contra, pues se venía abajo, y cuando iba por arriba era un jugador totalmente diferente. Pues este tío ya destaca en eso directamente de high school, así que eso es un punto buenísimo. Tiene muchos truquitos de playground, usa el off-ball, jugar fuera del balón, aunque no es tan habitual verle a él jugar fuera del balón, pero sí para el catch and shoot sí que lo utiliza algo. Pick and roll, pick and pop, todo tipo de artimañas y otras más barrios bajerunas, él las tiene. El playground le va mucho, y es un base del Showtime, le pinta muchísimo a los Lakers. Más cositas, lo que he dicho antes, ataca las debilidades del rival, tanto en ataque como en defensa. En defensa, cuando ve que un jugador está apretado por su compañero, pero que no va a llegar a pararlo, él está atento y con su envergadura aprovecha para hacerle el tapón a ese jugador, y como puede que es un bote mal, te está metiendo la mano y robándote el balón perfectamente. Ese tipo de cosas las tiene en la sangre, Para que veáis más cosas con respecto a lo del comeback que os he dicho, el año pasado, este año han hecho un 31-5 su equipo, UCLA, y el año pasado, el 2015, hicieron un 15-17. Prácticamente la única incorporación, o prácticamente el gran cambio del equipo, ha sido Lonzo Ball. Para que veáis lo que puede aportar un jugador si el sistema juega para él. Bueno, o él crea el sistema. Eficacia, 31-5, señores, 31-5. Vamos con más cosas, y esta es una de las más importantes también de Lonzo. Su capacidad de fabricarse tiros, pese a su mecánica. Su mecánica extraña, no pasa nada. Él tiene un increíble rango de tiro al nivel de jugadores como Curry. Si es que lo podéis ver, tira desde cualquier sitio. La única pega es esa mecánica, precisamente, pues que le hace más lento el tiro que a otros jugadores. También es muy bueno, otra característica de Curry, en el triple en transición o en carrera. Tiene mucha eficacia en esos lanzamientos, y además lo usa mucho. ¿Por qué? Porque es que él anota casi todos los puntos, el 30% de su juego se basa en el juego en transición. Altísimos porcentajes en el catch and shoot, y por lo que he dicho, tiene un 41% en triples, que es una puta barbaridad. Maestro además del step back y en el triple. O sea, en general del tiro, pero es que el tiro de dos no se da tan bien, ahora después hablamos de eso. Pero él es un maestro en el step back, y en el triple lo hace de maravilla. Es caviar verlo, es aroma para los sentidos. Vamos ahora con las debilidades, y empezamos con la creación en media cancha. He insistido en que es muy bueno en transición, en juego en contraataque, en juego rápido, pero cuando se posicionan los equipos y están 5 contra 5, tranquilos, quietos, como el baloncesto de toda la vida, no se le da tan bien. No tiene un gran manejo del balón, lo cual es más difícil romper a tu defensor. No tiene buenos porcentajes en medio rango. Ahí es lo que os he dicho antes, del 3 muy bien, mates y penetraciones relativamente bien hasta cierto punto, pero el tiro de 2 fatal. Creo que ha llegado a completar
muy poco, un 3% de su juego, entonces es muy poco lo que tira, lo que mete y en definitiva su calidad de juego al medio rango, lo que hace que sea más fácil, más previsible su defensa, porque si consigues cerrarle el tiro de 3 va a intentar penetrar y si le cerra la penetración va a dar el pase, no tiene la opción de pararse en seco y tirar de 2, no es esa su especialidad ni es a lo que juega. Solo 10,2% del pick and roll en su ofensiva, o sea, en su rating ofensivo pues el pick and roll es solo un 10%, cuando en la posición de base en general está por encima del 32% o del 32%. Esa es una cosa que tiene que pulir, tiene que usar más el pick and roll y yo creo que la NBA lo va a usar más porque hay mejores jugadores interiores, hay mejores aleros que pueden hacer pick and roll contigo. Y más si por ejemplo consiguen los Lakers a Paul George. Expone el balón a pases con mucho tráfico. Arriesga demasiado. Entiendo que en la NBA esto lo hará menos. Mala finalización en contacto y en tráfico. Lo que os he dicho antes. Si le cierran las puertas debajo del aro hay 2. Aunque pueda ir al choque e intentar meterla, suele pasarla. Es muy previsible en ese sentido y además es que con el contacto igualmente es mucho más malo. Igual que si no hay nadie y ha conseguido irse de su defensor, no, lo normal es que acabe en mate. Aunque venga uno a hacerle el tapón, lo normal es que acabe en mate. Si hay abajo alguien, normalmente lo falla o la abre, no hay más, o sea, no es su especialidad, es lo que peor se le da y todo eso hace que su creación a media cancha no sea tan bueno como su juego en transición, vamos, ni de lejos. El juego en transición es ya, hasta llegar a la NBA ya es un dios y en media cancha lo tiene que entrenar muchísimo y aprender mucho de sus entrenadores, sus cuerpo técnico, etcétera, 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 del equipo que le acabe orientando. Sufre, vamos a hablar ahora de sus pequeñas desapariciones en el juego, que también las tiene. ¿Por qué desaparece? Normalmente porque es perseguido por bases atléticos y físicos. Por ejemplo, contra De'Aaron Fox lo nota muchísimo. Ese partido contra De'Aaron Fox que quedaron eliminados y UCLA quedó eliminado del March Madness, sufrió muchísimo, lo tenía encima, si había cambios defensivos con Mon, se le pegaba también Mon y estaba horripilante. No podía tener el balón en sus manos y menos podía pensar y eso provocaba que obviamente UCLA pues estuviera en mala situación para ganar el partido. Y aparte luego hay otros tramos de partido en los que es que ni se le encuentra. Entonces eso no puede hacerlo y menos si va a ser una estrella de la NBA. Más cosas que hay que tener en cuenta y esta es quizás su gran pega porque hasta ahora eran puntillitas. Pero esta es la peor de todas, las rachas de tiro. Hay que decir que tiene un 67% en tiros libres y un 29% en triples tenía en el pre-NCAA, lo que hace indicar que no sabemos si el 41 es real o ha sido un año de entrenamiento o ha tenido simplemente suerte y este año le han entrado mal los tiros, porque ya sabemos que los baremos de triple van variando en cierto rango y ahora tiene un tramo muy largo desde la pre-NCAA hasta la actualidad. Entonces veremos si es que a lo mejor en high school forzaba mucho, estilo Lamelo, o es que ha tenido este año muy bueno. Veremos, pero ahí hay que tenerlo en cuenta y aparte es que tiene las rachas. Mala técnica, por eso llegan las rachas. Y mal equilibrio al caer con una pierna. O sea, si os fijáis en sus jugadas, muchas las acaba cayendo con una pierna en vez de cayendo con las dos. Eso es mal posicionamiento del cuerpo. Su técnica de por sí es mala en coger el balón y en lanzarlo. Todas esas cosas afectan y afectan luego a que tenga pues tramos de tiro que no son los mejores para un jugador que se espera mucho de él. Bueno, estas son las principales debilidades de Lonzo Ball y las principales ventajas. Espero que os haya gustado. Comentadme qué creéis que puede o qué creéis que no va a mejorar en la NBA, lo que creáis que va a cambiar y sobre todo pues nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente haremos de más jugadores para ir conociendo poco a poco a esta clase del draft antes de que llegue la NBA, y cuando lleguen que seamos aquí todos los que estáis suscritos al canal, los expertos a tope de la NBA y que nos pregunten todos a nosotros. Bueno, señores, espero que os guste.